Muy bien, bienvenidos al repaso del día de hoy de Andrea de Biología. Hoy vamos a ver meiosis, gametogénesis, ovulación, capacitación espermática y fecundación, ¿no? De hecho, para esta semana de este tema son varias videoclases, espero que hayas podido revisar todas, ¿no? De manera consciente, porque recuerda que te estás preparando para ser médico. Y hay un médico, no puede equivocarse un médico porque tiene una vida en sus manos. De hecho, hay cosas que nosotros no podemos equivocarnos, ¿sí? Tenemos que evitar en lo posible cometer poco o nada de errores, ¿ya? Entonces empecemos con la clase de meiosis. Meiosis, este es un tema muy importante porque nos va a permitir entender cómo se forma la vida, cómo se forma la variabilidad genética. La meiosis es lo que explica por qué entre hermanos somos diferentes o con otras personas somos distintos, tenemos diferentes rasgos. En nuestra familia nadie es igual a nosotros, ¿sí? A no ser que sean gemelos, pero eso ya la explicación lo vas a conocer en el curso de genética y embriología, ¿ya? Pero la meiosis, a diferencia de la mitosis, en la meiosis hay variabilidad genética. Vamos a hacer rápidamente un repaso de meiosis y de ahí nos vamos a las preguntas, ¿ya? A ver, primero hay que recordar que cuando hablamos de división celular, ¿no? Ya la semana anterior a esta has visto interfaz y mitosis. Entonces, cuando hablamos del ciclo celular, no hay que recordar que tenemos la interfase y tenemos la mitosis. En la interfase tiene la G1, la S y la G2, ¿no? Recuerda que G1 y G2, G viene de la palabra grow, ¿no? Grow de crecimiento. G1 y G2 son etapas de crecimiento y en la fase S se da la duplicación del ADN, ¿sí o no? ¿Verdad? Entonces mira por acá cómo tenemos una molécula de ADN y aquí ya se duplicó, ¿sí? Ya se duplicó y recuerda que este cromosoma, cada uno se llama cromátide. Entonces hay dos cromátides. Luego se dividen y generan dos células hijas, mira, idénticas a la que originó. Esto es la mitosis, chicos, esto es la mitosis. Entonces, mira, aquí tienes una célula, luego se divide en dos, células hijas idénticas a la célula madre. Chicos? Muy bien. Pero también tienes que recordar que, bueno, y también lo hemos hablado, que en el ciclo celular hay interfase donde no hay ni G1 ni G2, solamente la fase S. ¿Y eso ocurre en dónde? En las blastómeras, ¿verdad? Las blastómeras cuando se segmentan no aumentan de tamaño, sino que la célula que es el cigoto, cuando se divide, hace su mitosis, las células hijas tienen la mitad en volumen de la célula madre, porque no hay crecimiento, no hay ni G1 ni G2, solamente hay fase S, fase M, fase S, fase M, que es la división. Fase M es la división. Entonces también tienes que recordar eso. Es un recordar de qué? De mitosis, ¿no? Que ya lo hemos visto anteriormente. Pero hoy estamos hablando de la meiosis. Meiosis. También hay que recordar las fases de la mitosis, ¿no? La mitosis o la fase M tiene la cariocinesis, que es la división del núcleo, conocido como la mitosis, y la citocinesis, ¿no? Que es la división del citoplasma. En la división del núcleo, conocido como cariocinesis, tiene la profase, prometafase, metafase, anafase, telofase. A esta altura, tú tienes que recordar todos los eventos que ocurren en cada etapa, ¿no? Por ejemplo, si pregunto, ¿en qué etapa, chicos, se desorganiza el núcleo? ¿Qué me responden? ¿En qué etapa se rompe la envoltura nuclear? ¿En qué etapa se rompe la carioteca? ¿En qué etapa se desorganiza el núcleo? De diferentes formas te pueden preguntar lo mismo. ¿Alguien recuerda en qué etapa se desorganiza el núcleo? ¿Será profase, prometafase, metafase, anafase o telofase? ¿Qué opinan, chicos? Justo acabo de... No, no es telofase. ¿En qué fase? ¿En cuál, Jennifer? Creo que dijiste algo por ahí. En la profase, ¿no? Hay algunos autores que hablan de que hay solamente cuatro etapas: profase, metafase, anafase y telofase. Solamente cuatro. En este caso, si hablamos de cuatro, sí sería la profase, ¿no? Pero si queremos ser más minuciosos, son cinco fases: profase, prometafase, metafase, anafase y telofase. Y la desorganización del núcleo o ruptura de la carioteca ocurre en la prometafase, que es una etapa antes de la metafase.
en la prometafase, ¿ya? Eso es importante porque lo van a ver nuevamente en bioquímica. El próximo ciclo lo van a volver a ver, ¿ya, chicos? Así que tienen que recordar, tienen que estar preparados, ¿ya? Justo ahorita acabo de terminar un repaso con los chicos de bioquímica, que he estado de 8 a 10 con ellos, y hemos estado viendo estos temas, ¿no? Y hay chicos muy buenos, ¿no? Que aún recuerdan y participan. Pero, incido nuevamente, tienen que estudiar, chicos, porque se están demorando en responder algo que ya deberían saber. Pero bueno, a manera de recordatorio, en la profase se forma el cinetocoro, en la profase inicia la condensación del ADN, se forma el uso mitótico. En la prometafase se desorganiza el núcleo, se rompe la carioteca, ocurre la pesca cromosómica. Las fibras del uso mitótico empiezan a unirse al cinetocoro de los cromosomas. Eso es la pesca cromosómica. En la metafase, los cromosomas alcanzan su máximo grado de condensación, se acortan, como se condensaron tanto, se hacen más chiquitos y se alinean en la placa ecuatorial. En la anafase se rompe el centrómero, se separan las cromátides hermanas y empiezan a migrar hacia los polos. En la telofase, la telofase es lo opuesto a la profase, ¿no? Y a la prometafase también. La telofase, el ADN empieza a descondensarse, ¿no? Aparece nuevamente el nucleolo, ¿sí? Aparece nuevamente el nucleolo, se organiza la carioteca, la envoltura nuclear, ¿no? Todo eso ocurre en la telofase. Con respecto a la citocinesis, que es la división del citosol, inicia con la aparición del anillo contráctil que se forma en la anafase y termina con la formación de las dos células hijas. ¿Ya, chicos? Entonces, el que ya sabe mitosis, meiosis va a ser facilito. Quizás por aquí algunas diferencias. No olvides que la meiosis no forma ciclo celular, a diferencia de la mitosis. La mitosis, porque tengo una imagen que lo voy a explicar, o creo que es la diapositiva anterior. Creo que aquí no está. No, aquí no está. Pero bueno, hay que recordar que la mitosis sí forma un ciclo celular, porque en la mitosis las células hijas vuelven a hacer un ciclo celular. En cambio, en la meiosis no. La meiosis no hace ciclo celular, porque las células hijas, que son 4, ya no vuelven al ciclo. O sea, hacen interfase y luego meiosis, y las 4 células hijas ya no vuelven a interfase. Ya no vuelven. No es un ciclo. En cambio, con la mitosis sí hay un ciclo. Si hace interfase, en la mitosis solo se forman 2 células hijas. Y las 2 células hijas pueden volver al ciclo celular. ¿Ya? Esa es una diferencia. La mitosis hace ciclo celular, la meiosis no forma parte de un ciclo celular. Otra diferencia, la cantidad de células hijas. En la mitosis, 2 células hijas idénticas a la célula madre. En la meiosis son 4 células hijas y no son idénticas. No son idénticas, ni entre ellas ni con la mamá. Son diferentes. Hay variabilidad genética en la meiosis. ¿Ya? ¿Quién hace mitosis? Las células somáticas, como el hepatocito, el hepatocito, las células del hígado, el enterocito, las células del intestino, el queratinocito, la célula de la piel. Todas las células de tu cuerpo son células somáticas, ¿ok? En cambio, las células sexuales, como el espermatozoide, el óvulo, son producto de la meiosis, ¿sí? Son producto de células sexuales. Ya, chicos, las células sexuales son las que hacen meiosis. Pero ojo, no todas, sino, ¿cuál es la célula sexual masculina que hace meiosis? El espermatocito primario. ¿Cuál es la célula sexual femenina que hace meiosis? El ovocito primario. ¿Ya, chicos? Las ovogonias y las espermatogonias hacen mitosis. Ojo con ese detalle, ¿ya? ¿Ya? Muy bien. Quizás por aquí nuevamente comparar, mira, las fases de la mitosis con la meiosis. En la mitosis tienes aquí profase, prometafase, metafase, anafase, telofase y la citocinesis. Bueno, ya te expliqué qué ocurre en cada etapa, ¿no? Ya hemos hablado qué ocurre en cada etapa, ¿sí? Pero quizás te lo voy a repetir, ¿ya? En la profase inicia la condensación del ADN, aparecen los cinetocoros a cada lado del centrómero. En la prometafase se desorganiza el núcleo, ya no hay núcleo,
se forma el uso mitótico. Aquí se forma en la profase se forma el uso mitótico, ¿ya? En la prometafase, el uso mitótico se une al cinetocoro. En la metafase, el cromosoma alcanza su máximo grado de condensación y se alinea en la placa ecuatorial. En la anafase se rompe el centrómero, las cromátides hermanas migran hacia los polos, y en la telofase es lo opuesto a estas dos etapas, ¿no? El cromosoma se empieza a descondensar y empieza a formarse nuevamente la envoltura nuclear. Y finalmente se da dos células hijas. Chicos, tienen la misma carga cromosómica que la célula madre que inició en interfase. Mira, la misma, son igualitas, son idénticas. ¿Ya? Son idénticas. No hay cambio, no hay variabilidad genética. Y la célula que inicia la división es una célula diploide, o sea, tiene 46 cromosomas. Y las células hijas también tienen 46 cromosómicas. La carga cromosómica es la misma, diploides, diploides. En la meiosis es distinto. En la meiosis, la que inicia el ciclo de interfase, antes de la meiosis, es una célula diploide. Pero mira cuántas células hijas hay. Hay 4 células hijas y son todas haploides, o sea, tienen la mitad, o sea, 23 cromosomas. Tienen diferente carga cromosómica, hay variabilidad genética, los cromosomas no son idénticos, hay variabilidad genética. Las células hijas no son idénticas a la célula madre y mucho menos entre ellas, son diferentes entre ellas, ¿sí? Eso ocurre en la meiosis. Y la meiosis tiene dos etapas, la meiosis 1 y la meiosis 2. Cada una de esa meiosis 1 tiene profase 1, prometafase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1. Aquí igual, profase 2, prometafase 2, metafase 2, anafase 2, telofase 2. Y lo que ocurre es lo mismo a lo que ocurría acá. Solamente, ¿sabes cuál es la única diferencia? Que en la meiosis 1 se habla de cromosomas homólogos. Porque si bien es cierto, hay 46 cromosomas, se agrupan en 23 pares. En la meiosis 1, 23 se agrupan en parejitas y se llaman cromosomas homólogos porque tienen el mismo tamaño, tienen la misma ubicación del centrómero, ¿sí? Y además tienen los mismos genes, ¿ya? Le voy a colocar, chicos, en la plataforma el tema de mutaciones génicas, ¿sí? Que no lo vamos a ver el día de hoy. Lo voy a colocar como videoclase para que ustedes lo estudien y lo revisen, porque también han sido preguntas de examen. Y el día de mañana vamos a hacer el repaso de preguntas de mutaciones génicas. O sea, el día de hoy coloco la videoclase, chicos. Entonces son 23 pares. Ahora, de estos 23 pares que tú tienes, o sea, tienes 46 cromosomas, tienes 23 pares. Tienes 22 pares que se llaman autosomas. Y tienes un par que se llama el par sexual. Los 22 autosomas tienen genes que van a determinar las características físicas. Y el último par, que es el par sexual, es el que determina tu sexo, si eres hombre o si eres mujer. Ese par sexual, chicos, no es homólogo por completo, ¿sí? No es homólogo por completo. ¿Qué quiere decir? Los cromosomas tienen dos brazos cortos y dos brazos largos. Estos dos cromosomas, que se llama cromosoma X y cromosoma Y, ¿sí? O cromosoma X y cromosoma X. Si es que hablamos de una mujer, los dos cromosomas sexuales son cromosomas X. Si hablamos de un hombre, un cromosoma X y un cromosoma Y. Ahora, hay que tener mucho cuidado porque decir cromosoma X no significa que tenga forma de X y decir cromosoma Y no significa que tenga forma de Y, por si acaso, ¿ah? ¿Sí? Eso lo vamos a aprender en genética. El próximo ciclo te voy a explicar un poco más sobre eso, ¿ya? Pero a lo que quiero llegar es que si es una mujer, como tiene dos cromosomas X, son ambos del mismo tamaño, por lo tanto, sí es homólogo. O sea, en una mujer, los 23 pares son cromosomas homólogos. En un hombre no. En un hombre tiene 22 pares homólogos, pero su par sexual, como es X y Y, son de diferente tamaño. No son homólogos. Un hombre tiene solamente 22 cromosomas homólogos. ¿Ok, chicos? Y su par sexual no es homólogo. Muy bien.
Entonces, en la meiosis 1 hablamos de cromosomas homólogos. Se alinean en la placa ecuatorial los cromosomas homólogos. En la anafase 1, cuando se separan los cromosomas homólogos. Ojo, no hay ruptura de centrómero. Este cromosoma sigue con un centrómero, el de acá sigue con un centrómero. Se separan los cromosomas homólogos. 23 para un lado, 23 para el otro lado. Es por eso que aquí queda 23 y 23. Ya son haploides, mira. Aquí eran diploides. Aquí ya son haploides, ¿ok? Y aquí ya se da como si fuese una mitosis. Mira, en la metafase se alinean los 23 cromosomas, ya no en parejita, mira, ¿sí? Y en la anafase 2 sí se rompen los centrómeros, mira, se rompe el centrómero, se separan las cromátides hermanas. Recuerda que un cromosoma tiene dos cromátides hermanas, las cuales se separan. ¿Te das cuenta? Conclusión, chicos. ¿En dónde se separan los cromosomas homólogos? Anafase 1. ¿Dónde se separan las cromátides hermanas? Anafase 2. Pregunta de examen. ¿Ya, chicos? Y listo, y finalmente se separan y aquí están las células haploides. 23, 23, 23, 23. ¿Ya, chicos? Listo, quizás la fase más importante de todas ellas es la profase 1. Es la más importante. Porque la profase 1, chicos, tiene 5 etapas: leptoteno, cigoteno, paquiteno, diploteno, diacinesis. Leptoteno, cigoteno, paquiteno, diploteno, diacinesis. Antes de pasar a hablar de cada una de estas etapas, quiero comentarte, chicos, que la meiosis 1, a la meiosis 1 se le llama meiosis reduccional. Y a la meiosis 2, meiosis ecuacional. ¿Por qué reduccional? Porque se reduce el número de cromosomas, mira. La célula empieza con 46 cromosomas y cuando termina con 23. ¿Te das cuenta? Porque de los 46, como hubo separación de cromosomas homólogos, 23 van para un lado y 23 para el otro. Por eso se llama meiosis 1 o meiosis reduccional. En cambio, la meiosis 2 se llama ecuacional porque no hay reducción del número de cromosomas. Mira, 23, 23, 23. Simplemente se reduce la cantidad de ADN, ¿sí? Porque aquí está duplicado, pero se parte en dos y se reduce la cantidad de ADN. Por eso es meiosis reduccional. Chicos? Muy bien, ahora sí hablemos de la profase 1, que es la más importante. ¿Por qué es la más importante? Porque en la profase 1 ocurre la variabilidad genética. ¿Qué significa eso, Andrade? Mira, aquí tienes todos los eventos que ocurren en las 5 etapas, ¿ya? Pero yo te voy a explicar aquí, ¿ya? Mira, en la profase 1 inicia la condensación del ADN, ¿en dónde? En el leptoteno. En el cigoteno, chicos, en el cigoteno es donde está el máximo grado de condensación del ADN, en el cigoteno. Hablo de la profase 1, porque ya sabes que el máximo grado de condensación es en la metafase, ¿sí? Hablo solamente si me dicen, en la profase 1, ¿en qué etapa están más condensados? En el cigoteno, ¿ya? Otro dato importante, mira, es que en la profase, aquí tienes tú, eso está mal, esto no es membrana celular, esto es membrana nuclear. Me he olvidado de modificarlo, aquí sí lo he modificado, membrana nuclear, pero aquí no. Es membrana nuclear, esto es la membrana celular, esto es la membrana nuclear, la carioteca. Ocurre, chicos, que en la profase 1, los extremos, que se llaman telómeros, se unen a la carioteca, ¿ya? En el leptoteno, los telómeros se unen a la carioteca y hace que el cromosoma tenga forma de un buquet, ¿ya? Es un buquet de flores, así, igual, como un buquet. Todos se hacen como un buquet. ¿En dónde? En el leptoteno. Lepto significa, por si acaso, delgado, ¿ya? Ahora, en el cigoteno, chicos, en el cigoteno, los cromosomas empiezan a aparearse. Cromosomas empiezan a aparearse en el cigoteno. Y acuérdate, sigo de sinapsis. O empieza a ocurrir la sinapsis. Se empieza a formar el complejo sinaptonémico. El complejo sinaptonémico, chicos, es un conjunto de proteínas que va a unir a un cromosoma con su cromosoma homólogo. En el cigoteno empieza a formarse el complejo sinaptonémico. Se forma a nivel de los telómeros y a nivel del centrómero. Ahí inicia la formación del complejo sinaptonémico. Pero ¿sabes cuándo este complejo se forma en todo el largo del cromosoma por completo?
en el paquiteno. En el paquiteno ya el complejo sinatonémico está en todo el largo, ¿ok? Además, en el paquiteno ocurre algo. En el paquiteno, chicos, empieza a formarse un cúmulo de proteínas que se denomina quiasma, ¿sí? Empiezan aquí a formarse quiasmas, muchos quiasmas, o denominados los nódulos de recombinación. Para que me entiendan, mira. Este de acá es un cromosoma, este es otro cromosoma y aquí está el complejo sinaptonémico, ¿ya? Esto es en el cigoteno. Mira cómo en el paquiteno, en el complejo sinaptonémico, aparecen un conjunto de proteínas llamadas nódulos de recombinación. Se forman en el paquiteno, chicos. Luego, en la siguiente etapa, en el diploteno, repito, en el diploteno, el complejo sinaptonémico empieza a desaparecer, se empieza a eliminar y los cromosomas quedan unidos únicamente en esos nódulos de recombinación llamados quiasma. Es por esa razón, chicos, que en el diploteno el quiasma ya se puede ver, el quiasma es visible en el diploteno. En la diacinesis, chicos, en la etapa de diacinesis, el quiasma se vuelve terminal, o sea, solamente aparece el quiasma en los telómeros. Este quiasma empieza a moverse hacia los extremos, por eso que se llama quiasma terminal. Entonces, si te preguntan en base a todo lo que te he comentado. Ahora, ojo acá también, otro detalle. Recuerda que en el cigoteno los cromosomas empiezan a aparearse. Por lo tanto, en el cigoteno se dice, chicos, que aparecen los llamados bivalentes. ¿Qué es un bivalente? Un bivalente, chicos, bivalente, viene a ser la unión de dos cromosomas, por eso se llama bivalente. Bi es dos, ya, dos cromosomas. Pero también se le denomina tetrada. ¿Por qué se llama tetrada? Porque recuerda que cada cromosoma tiene dos cromátides. Son dos cromátides acá, son cuatro cromátides, tetrada. Entonces se forman las tetradas o bivalentes. Aquí el cromosoma tiene forma de un buquet, ¿sí? Listo, chicos. Entonces, si es que te preguntan, vamos a las preguntas, ¿ya? Donde los cromosomas tienen forma de buquet en el heptoteno, donde los cromosomas, sus telómeros, se unen a la carioteca en el heptoteno, donde los cromosomas se empiezan a aparear formando tetradas o bivalentes en el cigoteno, donde ocurre la sinapsis en el cigoteno, donde inicia la formación del complejo sinaptonémico en el cigoteno, donde se forma el complejo sinaptonémico por completo en el paquiteno, ¿sí? Donde se elimina el complejo sinaptonémico en el diploteno. Con respecto a los quiasmas, donde se forman los quiasmas en el paquiteno, donde el quiasma ya es visible en el diploteno. Donde se eliminan los quiasmas, chicos, el quiasma permite que los cromosomas homólogos se alineen en la placa ecuatorial. Recién en la anafase 1 ya se eliminan los quiasmas. Entonces, ¿dónde se eliminan los quiasmas? En la anafase 1. Donde el quiasma es terminal, o sea, se mueve al telómero, en la diacinesis. Y finalmente, chicos, en la diacinesis, la envoltura nuclear se empieza a desintegrar porque ya va a entrar a la prometafase, donde el uso mitótico hace la pesca cromosómica, ¿verdad? Para alinear los cromosomas homólogos en la placa ecuatorial y entre a metafase 1. ¿Ok? Listo, chicos, esta es la parte más importante. Ahora, Andrade, ¿para qué se forman los quiasmas? ¿Dónde se forman los quiasmas? En el paquiteno. Los quiasmas, chicos, tienen un conjunto de proteínas que va a permitir la recombinación genética. ¿Qué significa recombinación genética? Mira, ¿ves estos bracitos? Están intercambiando, de tal manera que ahora el cromosoma azul tiene un poquito del rojo y el cromosoma rojo tiene un poquito del azul. Eso se llama recombinación genética o llamado crossing over. Y es lo que permite la variabilidad genética.
¿Dónde ocurre eso? En el paquiteno, porque en el paquiteno ya están los quiasmas o llamados nódulos de recombinación que contienen las enzimas necesarias para realizar el intercambio genético crossing over. ¿Ya, chicos? O recombinación genética es lo mismo. ¿Sí? Todo lo que te he hablado, por si acaso, está acá escrito para que lo puedas repasar. Algo importante quizás, chicos, es hablar sobre el complejo sinaptonémico, que ya es un poco más molecular y te va a dar un poco más de nivel, ¿ya? Mira aquí, quiero que te des cuenta de esto. Tienes aquí un cromosoma, ¿sí? Con sus dos cromátides hermanas. Otro cromosoma es su homólogo, porque recuerda que están en parejita, ¿sí o no? En el leptoteno, chicos, hay unas proteínas que se llama el elemento axial, ¿sí? El elemento axial. Este elemento axial, ¿sí? Está, mira, entre las dos cromátides hermanas. Tiene que lateralizarse, pasarse a un costadito. Ahora, mira, aquí tienes esta es una vista de un corte transversal. Esta es una vista lateral. Mira, aquí está el cromosoma con sus dos cromátides hermanas. Y mira, aquí está ¿quién? El elemento lateral. Ya se lateralizó. Si te das cuenta, el elemento lateral tiene dos proteínas, uno de color rojo, uno de color azul, ¿sí? Estas proteínas, chicos, son el SIGP2 y el SIGP3, que son proteínas del elemento axial que ahora se acaban de lateralizar, ¿sí? Entonces, ¿cuándo ocurre esta lateralización de las proteínas del elemento axial? Ocurre en el leptoteno. ¿Por qué? Porque en el cigoteno ya tienen que estar estas proteínas lateralizadas para que aparezca la SIGP1, que son proteínas que van a estar en la parte central del complejo sinaptonémico. Y aquí, mira, en el cigoteno ya se va formando el complejo sinaptonémico. Entonces, el complejo sinaptonémico tiene elementos laterales y elementos centrales, ¿sí? Los elementos laterales son el SIGP2, el SIGP3, y en el elemento central está SIGP1, ¿sí? Ahora, mira cómo en el elemento lateral también están las coecinas. Conclusión, chicos. El complejo sinaptonémico tiene elementos laterales donde hay coecinas. Incluso, chicos, se habla de que hay una topoisomerasa 2, ¿ya? Y lo que hemos hablado, SIGP3 y SIGP2. En cambio, SIGP1 forma parte del elemento central. Eso es lo que quiero aclarar porque ha sido pregunta de examen. Repito, en el complejo sinaptonémico, la lateralización del elemento axial ocurre en leptoteno. En el cigoteno se empieza a formar el complejo sinaptonémico. ¿Pero en dónde? En los telómeros y en el centrómero. No por completo ya en el paquiteno ya está todo construido, ¿sí? Con respecto a su estructura, tiene elementos laterales y elementos centrales. En el elemento lateral están las coecinas, están la topoisomerasa 2 y está SIGP2 y SIGP3, como lo vemos acá, SIGP2 y SIGP3. Y en el elemento central tenemos a SIGP1. Chicos? Eso es importante para aclarar. Listo. Entonces ya hablamos de meiosis, ¿sí? Vayamos a las preguntas de meiosis, chicos, y con eso estamos acabando meiosis. Primera pregunta. A ver, chicos, ahora sí, ustedes mismos son, ¿ah? La separación de los cromosomas homólogos ocurre ¿en qué etapa? Separación de cromosomas homólogos. Vamos, Ariana, Giovanna, Coraima, Jennifer, ustedes pueden, chicos. ¿Qué marcan? Pregunta de su examen. ¿Qué marcan, chicos? Adriano dice la B. Jennifer. Jennifer dice la A. Cuando hablamos de separación, siempre nos referimos a la anafase. Entonces, puede ser anafase 1 o puede ser anafase 2. ¿Cuál es la diferencia? Si lo hemos comentado por acá, vamos a ver, vamos a recordar. En la anafase 1 se separan los cromosomas homólogos y en la anafase 2 se separan las cromátides hermanas, se rompe el centrómero.
En la anafase 1 no se rompe el centrómero. Mira, cada cromosoma tiene su centrómero. Ya, chicos, conclusión. Separación de cromosomas homólogos, anafase 1. Separación de cromátides hermanas, anafase 2. Por lo tanto, muy bien por ahí, dijeron anafase 1. Excelente por ahí, Adriano. Siguiente pregunta. O durante la división celular meiótica, el fenómeno de crossing over, ¿en qué etapa ocurre? Leptonema, diplonema, diacinesis, paquinema, cigonema. La D, paquinema. Recuerda que decir paquinema o paquiteno es lo mismo, ¿ya? Muy bien, excelente, muy bien. Paquinema, ¿verdad? Siguiente pregunta. Durante la división celular meiótica, el complejo sinaptonémico se forma durante... ¿En qué etapa se forma el complejo sinaptonémico? En el cigoteno, muy bien. Sigo preguntando, chicos, ¿en qué etapa el complejo sinaptonémico ya se formó por completo? Ya se completó su formación. ¿En qué etapa? Vamos, chicos, por el chat, los leo. Lo acabo de decir. En cigoteno inicia su formación. ¿En qué etapa ya se completó? Muy bien, en paquiteno. ¿Y en qué etapa se elimina el complejo sinaptonémico? En el que le sigue, ¿no? En diploteno. El chico cigoteno inicia su formación, paquiteno ya se formó por completo, y en el diploteno se empieza a eliminar, ¿ya? Siguiente pregunta. Etapa de la meiosis donde se genera la variabilidad genética, o llamado crossing over, o intercambio genético. ¿En qué etapa ocurre, chicos? Lo acaban de decir ustedes, ¿se acuerdan? El crossing muy bien, es en el paquiteno, y el paquiteno es en la profase 1. Excelente. Que es la fase más importante de la meiosis, ¿ya? Siguiente pregunta. ¿En qué etapa de la profase 1 se observan los quiasmas? ¿En qué fase se hacen visibles los quiasmas, chicos? En diploteno, muy bien. ¿Y en qué etapa se forman? Claro, aquí me dicen en qué etapa se observan, pero ¿en qué etapa se forman, chicos? ¿En qué etapa se forman? A ver, ¿quién me puede responder eso? En paquiteno, ¿no? En paquiteno se forman, pero se observan en diploteno. Siguiente pregunta. En la anafase 1 se rompen los centrómeros, ¿verdadero o falso, chicos? ¿Cuándo se rompen los centrómeros? En la anafase 2 hemos dicho, ¿verdad? En la anafase 2 se rompen los centrómeros para separar las cromátidas hermanas. En la anafase 1 no. En la anafase 1 lo que hay es separación de cromosomas homólogos. En la anafase 1 lo que se rompe es el quiasma. El quiasma se rompe, ¿no? Pero esto es falso. Vamos, chicos. Ahora vamos a preguntas un poquito más. Mira, todas esas preguntas, chicos, que están acá han sido de exámenes Universidad César Vallejo. ¿Ya? Esas preguntas de acá. Estas que vienen acá son preguntas de examen de la UNT, ¿sí? Que ustedes también están en un buen nivel como para responder, ¿ya? Así que vamos a perderle el miedo a ese tipo de preguntas y vamos a responderlos con mucha simplicidad. La diacinesis, que es la última etapa de la profase 1, ¿sí? Se caracteriza porque, a ver chicos, vamos, ustedes pueden, ¿qué marcan? ¿Qué marcan, chicos? Vamos, usen toda la estrategia posible, descarte, ¿sí? Y si te acuerdas lo que hemos explicado a buena hora, porque sí lo he explicado, la idea de la academia es que tú tengas un muy buen nivel, ¿ya chicos? Para eso pagas una academia, para que tengas un muy buen nivel, ¿sí? No para que apruebes. Cualquiera puede aprobar con un 11, ¿sí o no? Con puras exposiciones, apruebas el curso. Pero si quieres tener un muy buen nivel, tienes que estudiar, ¿no? O en la academia que te damos toda la información necesaria. A ver, chicos, ¿qué marcas? Vamos, chicos, intenten, sin miedo. Giovanna dice la B, ¿ya?
¿Alguien opina diferente, chicos? Adriano también dice la B. Chicos, una pregunta, a ver, vamos a razonar, ¿ya? Para que se den cuenta que la B no es. ¿En qué fase de la prófase 1 se rompe la carioteca o la membrana nuclear? ¿En qué fase se rompe? Si lo hemos dicho. ¿En qué fase, chicos? En diacinesis. Para que la envoltura nuclear se rompa, es porque los cromosomas están altamente condensados. Porque de ahí viene la metafase. Entonces, no puede ser que en la diacinesis haya altamente descondensados. Los bivalentes son los cromosomas, ¿no? Los cromosomas homólogos. No puede ser que estén descondensados. Quizás al inicio sí está descondensado, ¿no? En el leptoteno, ahí sí, ¿no? Está descondensado. Entonces no es la B. Vamos, chicos. Otra clave. ¿Nadie se atreve? Ya, chicos, a ver. La A dice, homólogos intercambian material a través de los quiasmas. La A, chicos, ¿cuándo ocurre? Chicos, ¿cuándo se da el intercambio de material o crossing over? En el... Lo acabo de ver, chicos, por favor, tengan así. Claro, en el paquiteno, ¿no? Muy bien, Giovanna, en el paquiteno. Ahora, cuando hemos hablado de quiasmas, nosotros hemos dicho, los quiasmas, ¿cuándo se forman? En el paquiteno, ¿sí o no? ¿Cuándo se hacen visibles? En el diploteno. ¿Cuándo se lateralizan? O sea, se mueven al extremo. En la diacinesis. Y cuando desaparece, en la anafase 2. Perdón, anafase 1. Por lo tanto, la clave es la D. Mira, dice, quiasmas se mueven a la parte distal del cromosoma. Sí lo hemos dicho. Ah, mira, por aquí está. Te dije, paquiteno, aparece el quiasma. Y aquí te puse la imagen. Aparece el quiasma. ¿Sí o no? Luego, en el diploteno, como el complejo sinoautonómico se elimina, el quiasma ya es visible. En la diacinesis te dije que el quiasma se va al extremo. Se llama quiasma terminal. Se va hacia los telómeros. Aquí está, mira. Quiasma terminal. ¿Ok? Ahí está, miren, chicos. ¿Sí? Fácil, está fácil. Solamente que como es mucho texto, a veces el alumno se asusta. ¿Ya? Andrade y el resto, a ver, veamos el resto. Bivalentes se encuentran altamente descondensados. Esto es al inicio en el leptoteno. Bivalente, o sea, el par homólogo de cromosomas, migra al ecuador de la célula por acción del uso. Eso es, chicos, en la anafase. En la anafase 1, cuando empiezan a migrar hacia los polos. Se separan y miran hacia los polos. Se da el reconocimiento de cromosomas homólogos. Eso es, chicos, en la prometafase, sino cuando el uso mitótico reconoce el cromosoma homólogo. Pero aquí la D sí le hemos hablado. ¿Sí? Siguiente. Los elementos laterales del complejo sinaptonémico están conformados por proteínas, excepto ¿qué proteína no forma parte, chicos, de los elementos laterales? Está ahí presente. Y justo ahí te han puesto la que es del elemento central. ¿Quién es? Hemos dicho SIGP1, ¿verdad? SIGP1 es del elemento central, no es de los elementos laterales. Siguiente pregunta.
son características de la fase de diploteno de la meiosis, excepto, ya chicos, vamos, ustedes pueden, a ver. Son características de diploteno, ¿ah? Excepto leptoteno, cigoteno, paquiteno, diploteno, diacinesis. ¿Cuál de esas no pertenece a la fase de diploteno? Está fácil, facilito, chicos. ¿Qué marcan? Coraima, Jennifer, Ariana, Giovanna. ¿Qué marcan, chicos? Oscar, Aisha, Adriano. Está fácil, chicos. A ver, Coraima dice la D. La D dice quiasma permite el aislamiento como un motor. Ahí te da la función del quiasma. Y el quiasma sí se forma en el diploteno. Hay uno que no es del diploteno, que es la B. Mira, dice complejo sinaptonémico completo. ¿Cuándo el complejo sinaptonémico está completo? ¿Alguien se acuerda? Sí lo hemos hablado. El complejo sinaptonémico se forma en cigoteno. ¿Y cuándo está completo? En paquiteno. La B es de paquiteno. De ahí la A, la C, la D y la E son de diploteno. La D te está dando una función del quiasma, ¿no? Ocurre que en el diploteno los cromosomas quedan unidos por el quiasma. Y la función del quiasma o nódulo de recombinación es permitir el alineamiento de los cromosomas en la metafase. Porque de ahí en la anafase 1 el quiasma se rompe y se separan los cromosomas homólogos. Pero ahí el excepto es la B, sí le hemos dicho, ¿verdad? El complejo sinatonémico inicia formándose en el cigoteno, en telómeros y centrómeros. En el paquiteno, el complejo sinatonémico está formado por completo. Y en el diploteno, el complejo sinatonémico se elimina. Chicos, siguiente. La etapa del leptoteno se caracteriza porque, excepto, ¿cuál de estas no es del leptoteno? ¿Qué marcan, chicos? Adriano dice la A. Claro, ¿cuándo inicia la sinapsis de los cromosomas? En cigoteno. De ahí lo demás, la B, la C, la D y la E, sí son del leptoteno. Listo, chicos. Muy bien, continuamos. Ahora nos vamos a gametogénesis, ¿ya? Vamos a hablar de espermatogénesis y ovogénesis, ¿ya? Vamos nuevamente a repasar rápidamente esto. Creo que por acá, ya. A ver. Primero tienes que tener en cuenta qué es una gónada y qué es un gameto, ¿ya? Vamos a ver rápidamente esto. Mira, tenemos, ¿qué es la gónada? La gónada masculina, la gónada, chicos, es la glándula, ¿ya? Es la glándula donde se forma el gameto, el espermatozoide o el ovocito secundario. La gónada masculina es el testículo, la femenina es el ovario, ¿sí? Testículo, ovario. Quizás diferencias anatómicas es que el testículo está fuera del cuerpo, fuera de la cavidad abdominal, ¿sí? Está fuera de tu cavidad abdominal, está dentro del escroto, fuera de la cavidad abdominal, incluso la cavidad pélvica, no está dentro, está fuera, ¿sí? ¿Por qué? Porque los testículos necesitan otro tipo de temperatura en comparación con la temperatura que hay dentro de esas cavidades. En cambio, el ovario sí está dentro de la cavidad pélvica en la mujer, ¿ya? El gameto es la célula, chicos, es la célula. El gameto masculino, el espermatozoide. El gameto femenino, ojo, no es el óvulo, por si acaso, ¿ah? El ovario no produce óvulos, ¿sí? El ovario, tú como estudiante de medicina tienes que saber que el ovario lo que produce es un ovocito secundario detenido en metafase 2. No produce un óvulo. El óvulo se forma ya en la trompa de Falopio. Ahí se forma el óvulo. Si hay fecundación, si no hay fecundación, nunca se forma. ¿Ya, chicos?
Gameto femenino, ovocito secundario, detenido en metafase 2. Ya no quiero escuchar que digas, mi ovario produce óvulos, no produce óvulos, ¿ya? Produce ovocitos secundarios detenidos en metafase 2. Listo. Ahora vamos a explicar cómo se forman estas células, ¿no? Cómo se forma el espermatozoide. Diferencias. La gametogénesis puede ser espermatogénesis, que es la formación del espermatozoide, o puede ser ovogénesis, que es la formación del óvulo. ¿Ya, chicos? Diferencias. En el hombre, la espermatogénesis ocurre en el testículo. Ahí ocurre todo, en la gónada masculina, específicamente en los túbulos seminíferos. ¿Sí? Para eso recordamos rápidamente, espero que si has visto tu videoclase, si te he puesto clases de embrio para que puedas estudiarlo bien, ¿ya? Ya sabes la parte del testículo, ¿no? Tiene los conductos deferentes, túbulos rectos, la red testicular o red de testis, conductillos eferentes que están hacia arriba, esto es importante, ¿sí? La verticalidad. Luego sigue el epidídimo, tiene la cabeza, tiene cuerpo, tiene cola, y luego el conducto deferente, que es el que entra a la cavidad abdominal, va por encima de la vejiga, ¿sí? Y se conecta con el conducto de la vesícula seminal, formando el conducto eyaculador, que desemboca en la uretra prostática. Luego sigue la uretra membranosa, luego la uretra peniana, ¿verdad? Y sale hacia el exterior. ¿Ya, chicos? Todo ese recorrido que hace el espermatozoide. Pero el espermatozoide, la espermatogénesis ocurre aquí, en el túbulo seminífero. Ya, aquí, mira, aquí están formando los espermatozoides. Chicos, en la mujer es distinto, porque en la mujer no todo ocurre en su gónada, no todo ocurre en el ovario, ¿sí? Una parte ocurre en el ovario, pero la formación del óvulo, el óvulo se forma en la trompa de Falopio con la fecundación. Es decir, si no hay fecundación, la mujer nunca habrá terminado su gametogénesis, ¿no? Ahí tienes cómo la gametogénesis, la ovogénesis de la mujer depende del hombre, ¿no? Si no hay espermatozoide, no acaba su ovogénesis. En cambio, el hombre es independiente, el hombre no depende del óvulo secundario, ¿eh, chicos? Mira cómo es la biología, ¿no? Hace que el hombre sea un poco más independiente sexualmente que la mujer. Bueno, entremos a hablar a detalle de la espermatogénesis, ¿ya? Empieza con una espermatogonia que es diploide, que hace mitosis sucesivas. Ya sabes, ¿no? Que hay espermatogonias tipo A, y espermatogonias tipo B, ¿sí o no? Lo que por aquí se ve mejor, creo que es una imagen mucho más bonita. Aquí está, mira. La tipo A, que son las pálidas, y las tipo A oscuras, ¿sí? Hay dos tipos de tipo A, las oscuras y las pálidas, pero son las tipo B las que se diferencian a espermatocitos primarios, ¿ya, chicos? Y los espermatocitos primarios también son diploides, mira, hasta ahorita son diploides. Estos son los que hacen meiosis. Por eso que yo te decía, si hablamos de células sexuales masculinas, la que hace meiosis es el espermatocito primario. Este es el que hace meiosis. La espermatogonia no hace meiosis, hace mitosis, mira. Ya, por si acaso. Entonces, el espermatozoide primario hace meiosis 1, que es la reduccional, forma células haploides, y estas células se llaman espermatocito secundario, que ahora es haploide. El primario es diploide, 46 cromosomas, el secundario 23 cromosomas. Luego hace la meiosis 2, que es la ecuacional, y forma 4 células hijas, que se llaman espermátides. Luego, ahí acabó la meiosis. Viene otra etapa que se llama la espermiogénesis, que consiste en una etapa de diferenciación donde las espermátides pierden citoplasma, se forma el acrosoma y se forma el flagelo y es un espermatozoide. Conclusión, chicos, la espermatogénesis tiene tres etapas. Una etapa mitótica, una etapa meiótica y una etapa
de espermiogénesis. ¿Qué es lo que hablábamos acá? No espero que haya visto tu video clase. Una fase mitótica, una fase de meiosis y una fase del espermiogénesis. ¿Ya, chicos? Quizás algo importante que tienes que recordar es que la meiosis, chicos, si bien es cierto, el núcleo se separa por completo. Mira, este núcleo se separó en dos, se separan luego en cuatro, se separan por completo. O sea, la cariocinesis sí es completa, pero la citocinesis es incompleta. Mira, el citoplasma no se separa por completo, deja un puente. Esto permite, chicos, que el desarrollo sea sincronizado, es decir, los espermatocitos primarios, todos se convierten en secundarios y todos en espermátides. ¿Te das cuenta? Porque comparten las mismas moléculas. ¿Ya, chicos? La citocinesis es incompleta, Y luego, en la espermiogénesis, se pierde este citoplasma. Todos estos puentes, mira, se liberaron. Esto se llama los cuerpos residuales. ¿Quién lo fagocita? La célula de Sertoli. Se encarga de fagocitarlo. Y se forman los espermatozoides. ¿Ya, chicos? Muy bien. Ahora, en la mujer es distinto, ¿no? Ah, ya, aquí. Quizás hay que hablar un poco de la espermiogénesis. Cómo el espermátide se convierte en espermatozoide, ¿ya? Mira, aquí lo tienes. Se va formando el flagelo y se forma el acrosoma, ¿no? Y pierde citoplasma. Eso es la espermiogénesis. Repito, se forma el acrosoma que es un lisosoma especializado, se forma el flagelo y pierde citoplasma, ¿sí? Pierde citoplasma que queda en forma de un cuerpo residual, ¿ya? Para eso hay cuatro fases: la fase Golgi, la fase casquete, la fase de acrosoma y la fase de maduración. ¿Dónde se forma el acrosoma? En la fase Golgi, ¿sí? Vesículas del Golgi que contienen enzimas lisosomales se quedan como un acrosoma, ¿sí? En la fase Golgi. ¿Ya, chicos? ¿Qué más? ¿Dónde se forma el manguito y automáticamente desaparece? En la fase del acrosoma, ¿ya? Y en la maduración se libera el citoplasma y el cuerpo residual. Listo, chicos. Eso quizás tienes que recordar. Y no olvides que el acrosoma tiene enzimas importantes como la hialuronidasa, tiene la proacrosina, ¿sí? Ojo, no hay acrosina, ¿sí? Es proacrosina en el humano. En el animal sí, pues no hay insectos, animales que tienen acrosina. Pero el humano, chicos, el gameto humano tiene proacrosina. ¿Sí? Quizás por aquí creo que les he puesto un cuadro, no sé, ojalá que sí lo haya puesto, si no. Si es la actualizada está ya, si no, ya pues te lo dejo como comentario. Aquí está, miren. En el humano, por si acaso, tenemos proacrosina. Ya no hay acrosina. Esto es de un artículo, ¿ya? Es información que vas a encontrar únicamente en artículos, ¿ya? Los libros te dicen acrosina, pero es incorrecto, ¿ya, chicos? Es proacrosina. De ahí se convierte en acrosina. Creo que en la videoclase también está, también te lo explico, ¿ya? Espero que hayas revisado tu videoclase. Es un tema muy amplio esto, ¿ya, chicos? Entonces ya sabes cómo se formó el espermatozoide, ¿ya? Luego, chicos, ese espermatozoide, por si acaso, cuando ya se formó, es inmóvil. Ah, pero eso lo vemos después, creo. A ver, déjame ver por acá. Ah, sí, esto lo vemos después. Ya, sigamos. Ahora nos vamos a la ovogénesis, ¿ya? La ovogénesis, chicos, ojo aquí. El hombre inicia su meiosis, chicos, en la pubertad, ¿ya? O sea, cuando tú eres un niño, un infante, aún no tienes espermatozoides. ¿Por qué crees? Porque tus túbulos seminíferos aún no están bien desarrollados. Ya, por acá está, ¿sí? Tienes acá tu túbulo seminífero. Mira cómo no es un túbulo, es un cordón espermático, un cordón seminífero. Tiene que ser un túbulo, tiene que haber una luz, un hueco, para que ahí estén los espermatozoides. ¿Sí? Este es el túbulo seminífero. Y esto ocurre en la pubertad, gracias a las hormonas sexuales. ¿Sí? Por eso que en la pubertad es cuando recién inicia, ¿quién? Inicia, chicos, la espermatogénesis. ¿Ya? Muy bien. Quizás por aquí también comentarte
algunas células importantes del túbulo seminífero, ¿ya? Vamos a ver, túbulo seminífero. Ya sabes esto, ¿no? Túbulo seminífero. Mira, este es el túbulo seminífero y mira, alrededor hay un tejido conectivo entre túbulo seminífero y túbulo seminífero. Esto se llama, chicos, el intersticio, ¿ya? En el intersticio hay unas células importantes que se llaman células de Leydig, que son los que te hacen hombre, ¿no? Porque son las que producen testosterona. Las células de Leydig producen testosterona. También se llaman células intersticiales porque están en el intersticio. En el túbulo seminífero, en la pared, aquí está, mira, hacemos un corte en la pared y aquí tienes tú la pared. Además de células sexuales, como mira, aquí están las espermatogonias tipo A, las tipo B, espermatocito primario, espermatocito secundario, este es el espermátide, este es el espermatozoide. Son células sexuales. Además de las células sexuales masculinas, encontramos unas células gigantes, mira, grandotas, que ocupan todo el espesor de la pared del túbulo seminífero. Se llaman células de Sertoli. Las células de Sertoli están dentro del tubo seminífero, están en la pared, y su función es dar soporte, dar nutrición a las células sexuales. Cuando una célula sexual está alterada, está mutada, la célula de Sertoli se encarga de fagocitarla y eliminarla. Chicos, la célula de Sertoli también va a formar parte de la barrera hematotesticular para filtrar el contenido que va de la sangre a las células, o sea, da soporte nutricional a las células sexuales. Además, hemos visto una de sus funciones, la célula de Sertoli participa en la espermiogénesis. ¿Por qué? Porque fagocita el cuerpo residual, que es el exceso de citoplasma que queda del espermatozoide, ¿verdad? Lo que hemos visto por acá, me parece. Aquí, mira, cuerpo residual, los fagos de la célula de Sertoli. ¿Ya, chicos? ¡Listo! Y no vaya a ser que te venga en tu examen práctico, nuevamente para que recuerdes aquí, mira, tienes aquí las células de Leydig, afuera en el intersticio, ¿sí? Y aquí adentro la célula de Sertoli. Y las células sexuales. No olvides esto, mira. Las espermatogonias están en la primera fila, ¿sí? En un espacio denominado el compartimento basal. Las espermatogonias, ¿sí? Están cerca a la pared. Y aquí está la luz del túbulo, ¿no? Luego siguen espermatocitos primarios, secundarios, espermátides, y afuera el espermatozoide. Ojo, mira acá, ojo por acá, ¿ya? El espermatozoide, chicos, el espermatozoide no está en la pared del túbulo seminífero. El espermatozoide está en la luz del túbulo seminífero. En la pared del túbulo seminífero, ¿quién está más cerca de la luz? El espermátide. Después, espermatozoide secundario. Después, espermatozoide primario. Y el más lejos es la espermatogonia, que está lejos de la luz. ¿Ya, chicos? Muy bien. Además, es importante comentarte que el túbulo seminífero está rodeado de células mioepiteliales, que son células contráctiles que van a permitir la contracción del túbulo seminífero para que el espermatozoide pueda llegar a la red testicular. ¿Ya? Listo. Ahora nos vamos a la mujer. ¿Ya? La mujer, a diferencia de la mujer, chicos, en la mujer, la ovogénesis, ¿sí? Inicia desde antes del nacimiento. Mira qué interesante. En el hombre en la pubertad, en la mujer desde antes del nacimiento. Entonces tienes acá, mira, las ovogonias hacen mitosis, de ahí se diferencian a ovocito primario. Es el ovocito primario quien entra a meiosis. Hace meiosis 1, se crean dos células haploides porque la meiosis es reduccional. Y mira cómo el citoplasma se distribuye, chicos, no equitativamente. Una distribución no proporcional, porque esta de acá se queda con todo el citoplasma y el de acá con casi nada. Por lo tanto, el primer cuerpo polar degenera, se elimina, ¿sí? Se elimina. Aunque algunos autores sostienen que el primer cuerpo polar puede hacer división, puede hacer meiosis 2 y formar dos cuerpos polares, ¿sí? Pero mayormente esto se elimina en el humano, ¿ya, chicos? Este ovocito secundario, este se llama ovocito secundario, este se llama primer cuerpo polar. El ovocito secundario hace meiosis 2 y nuevamente lo mismo, citocinesis no equitativa, ¿sí?
y forma pues el óvulo. Pero para eso tiene que haber fecundación. Ya vamos a hablar de eso, ¿ya? Y se forma el segundo cuerpo polar. Conclusión, chicos. ¿Cuántas células viables hay en la espermatogénesis? 4. ¿Cuántas células viables hay en la ovogénesis? Una sola célula viable. Haploide, 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 ¿ya? Se forman dos cuerpos polares, a veces tres, porque este se divide en dos, que haría 1, 2 y de acá 3. ¿Ya, chicos? Sin embargo, en la mujer hay que tener cierto cuidado con los tiempos, ¿ya? En la mujer, y aquí yo he diseñado un diagrama muy interesante, ¿no? Hecho por mi persona para poder enseñar mejor esto y que no quede dudas, ¿sí? Mira, en la mujer, chicos, la meiosis inicia desde antes del nacimiento, mira. ¿Sí? La ovogonia se convierte en ovocito primario. El ovocito primario es diploide, entra a meiosis 1, hace profase 1 y ahí se detiene. Se detiene en la profase 1 en diploteno. Y así se queda hasta que llega a la pubertad. O sea, una mujer, una recién nacida, todos sus ovocitos primarios, tiene ovocitos primarios detenidos en profase 1 en diploteno. Y hasta que llega a la pubertad, gracias a las hormonas sexuales producidas por las células foliculares, espero que ya hayas estudiado esto, los estrógenos permiten que el ovocito primario termine su meiosis 1, porque de profase 1 pasa a metafase 1, anafase 1, telofase 1, y se formó el ovocito secundario y el primer cuerpo polar. El ovocito secundario, ya estando en la pubertad, entra a meiosis 2, profase 2, metafase 2. Y es el ovocito secundario detenido en metafase 2 el que se ovula. ¿Qué es la ovulación? Es la salida del ovocito secundario del ovario hacia las trompas de falopio. O sea, lo que una mujer ovula mes a mes, y recuerda que esta ovulación se turna, primero ovario derecho, de ahí ovario izquierdo, pero eso ya lo vamos a hablar en embriología el próximo ciclo, ¿ya? Pero la cosa es que el ovocito secundario, detenido en metafase 2, llega a la ampolla, y en el tercio externo de la ampolla se queda. ¿Y por qué se queda? Ya esto lo vamos a hablar en embrio, ¿ya? Pero se queda ahí atoradito, se queda atoradito. Y el espermatozoide, si hay el coito, el acto sexual, relaciones sexuales, si hay coito, el espermatozoide llega a la ampolla y fecunda. ¿Al óvulo? No, no al óvulo, fecunda al ovocito secundario detenido en metafase 2. Y si tú has leído fecundación, sabes que con la fusión de membranas se activa la fosfolipasa C tipo Z, aumenta el calcio y esto permite que, bueno, eso ya lo vamos a ver después, ¿no? Lo vamos a ver en fecundación, pero se reanuda la meiosis 2, permitiendo que pase de metafase 2 a anafase 2 y termine la telofase 2 y se forme el segundo cuerpo polar y ya tienes al óvulo. Mientras no exista fecundación, no puede terminar la meiosis 2. Hay muchas mujeres que no terminan su ovogénesis, porque al no ser fecundado, este ovocito secundario detenido en metafase 2 se elimina con la menstruación. ¿Ya, chicos? Listo. Entonces mira cómo en la mujer es así. Ahora, otro detalle importante, ¿eh? Otro detalle importante. La mujer, cuando nace, nace con puros ovocitos primarios. No tiene nada de ovogonias, por si acaso. Las células sexuales en una mujer cuando nace tiene puros ovocitos primarios, contaditos, ¿sí? Contaditos, entre 600.000 a 800.000, eso depende de cada mujer, ¿ya? Cuando llega a la pubertad, llega con 40.000 y los que ovula son menos de 500. Eso quiere decir que la mujer, cuando llega a los 45 años aproximadamente, ya no tiene ya que ovular. Por eso que la mujer llega a un periodo denominado la menopausia, ¿sí? La primera menstruación se llama la menarquía y la última la menopausia. ¿Ya, chicos? Si quieres, saca tu cuenta, ¿no? Si
va a ovular menos de 500, ¿sí? Y ovula uno cada mes, quiere decir que al año son 12, ¿sí o no? La pubertad, la pubertad que empieza aproximadamente bueno, esto va a variar, ¿no? De acuerdo también a la genética, pero ya ponle 12 años, ya ponle 12 años, por ejemplo, en el Perú, en la selva, a los 12 años, hay mujeres que ya están ovulando. Entonces, hay que ponerle 12 años, ¿ya? Tienes 12, 13, 14, 15. Divide 500 entre 12. ¿Cuántos años sale? Porque por cada año, a ver, aquí voy a hacer mi calculadora para que me entiendas. Por cada año son 12 óvulos, ¿sí o no? Y tú ovulas menos de 500. Si ponemos 500, en el mejor de los casos, 500 entre 12, a ver, 500 entre 12. Chicos, ¿cuánto sale? Porque está, aquí está. Sale 41, ¿sí o no? ¿Verdad? Eso quiere decir, si una mujer empieza a ovular a los 12 años, más 41, ¿cuánto es? 53. Pero te estoy hablando de el mejor de los casos, porque tú no ovulas 500, tú ovulas menos de 500. Es por esta razón que las mujeres a los 45 o 50 años ya se le acaban sus ovocitos secundarios detenidos en metafase 2, ¿ya? A diferencia del hombre, el hombre, chicos, en sus testículos sí tiene espermatogonias. Mira, el hombre en sus testículos al nacer sí tiene espermatogonias. Estas son las células madre, son las espermatogonias. Por eso que el hombre puede producir espermatozoides toda su vida. ¿Te das cuenta? Listo, chicos. Ya creo que hemos hablado bastante. Quizás por aquí un poquito de práctica, quizás te preguntan en tu examen. Mira, tienes acá un túbulo seminífero. Aquí está la luz del túbulo seminífero. Aquí van a estar los espermatozoides. Estas células gigantes son las células de Sertoli. Mira, células grandotas, tienes acá un solo núcleo, grandotas. Las que están aquí son las espermatogonias, las más basales, en la fila 2, primarios, espermatozoides primarios. Los que siguen son espermatozoides secundarios. Los que están aquí en el extremo son los espermátides y aquí afuera y en la luz los espermatozoides. Estas células de acá, que son planas y largas, esto es el núcleo. ¿Eh? Lo que se ve oscuro es el núcleo, alargado, porque la célula es alargada. Son las células mioepiteliales, ¿no? Que hacen la contracción del túbulo. Y afuera tienes las células de Leydig, las que producen testosterona. Listo, chicos. Ahora sí, nos vamos a responder todas las preguntas. Al ataque, ¿ya? Al ataque, chicos. A ver, ¿qué marca? El espermatozoide secundario se caracteriza por... ¿Qué marcan, chicos? Se ubica más hacia la luz del túbulo seminífero, posee número haploide de cromosomas, realiza división ecuacional, genera intercambio génico. Chicos, el espermatocito secundario es el que entra a meiosis 2. ¿Sí o no? Por lo tanto, te pregunto, ¿el espermatocito secundario es haploide o es diploide? ¿Qué opinan? Recuerda que el espermatocito secundario viene de la meiosis 1 y la meiosis 1 es reduccional. El espermatocito secundario es diploide, perdón, haploide. El primario es diploide, ¿sí? Y si lo hemos dicho, chicos, tienen que participar, ¿ah? Si algo no se está entendiendo, tienen que preguntar. Mi intención es que ustedes tengan un buen nivel. Pregunten, si tienen dudas, pregunten, ¿ya? Espermatozoide primario, diploide. El secundario es haploide. Mira, 23 cromosomas, este es 46. ¿Ya? Espermátide también es haploide. Cuidado porque por ahí vino una pregunta. De las siguientes células es diploide. Espermatozoide, espermátide, espermatozoide secundario, espermatozoide primario, diploide, espermatozoide primario. ¿Ya?
Solo que no está acá esa pregunta, lo vamos a dejar para el repaso de unidad, ¿ya? Entonces aquí posee un número, este es el verdadero, ¿sí o no? La B es verdadero. A ver, hay que seguir, ¿ya? Hay que seguir. C, realiza división ecuacional. ¿Qué opinan, chicos? ¿Realiza división ecuacional? ¿Sí, sí o no? Porque el espermatozoide secundario entra a meiosis 2 y la meiosis 2 es la división ecuacional. Entonces, sí realiza división ecuacional. Por lo tanto, si la B y la C sí es, la clave va a ser todas. ¿Ya, chicos? La clave va a ser todas. Esta pregunta es de tu examen, por si acaso, ¿ah? Que está mal planteada así, pero si dos ya son verdaderas, son todas. ¿Por qué digo que está mal planteada? Porque mira, la A dice, se ubica más hacia la luz del tubo seminífero. Aquí falta, ¿comparado con quién? ¿Sí o no? Si tú lo comparas, por ejemplo, con la espermátide, no se ubica más hacia la luz. La espermátide está más hacia la luz. Pero si lo comparas con la espermatogonia, sí está más hacia la luz. Este está más hacia la luz que la espermatogonia. Por eso que está mal planteada, ¿no? Aquí faltaría completar esta sentencia. Pero como te digo, si hay dos verdaderas, la clave es todas, ¿ya? Siguiente pregunta. Las diferencias entre la ovogénesis y la espermatogénesis son tiempo de duración, así es. La espermatogénesis dura toda la vida. La ovogénesis no, la ovogénesis hasta la mujer 45 años, 50 años máximo, ¿sí o no? Por lo tanto, si es el tiempo de duración es diferente, así que es cierto, sí es una diferencia. Siguiente, edad de la persona a la que se inicia el proceso. Claro que sí, en el hombre inicia en la pubertad, ¿sí o no? En la mujer desde el nacimiento, desde que es feto, desde la etapa intrauterina. La clave ahí es todas, ¿sí o no? Número de células funcionales también. En la espermatogénesis, 4 células funcionales. En la ovogénesis, una solita. Clave, todas. Siguiente. Muy bien por ahí, visto que han participado. Excelente, chicos. Tienen que participar, ¿ya? Respecto a la fase mitótica proliferativa. Ojo, cuando hablamos de espermatogénesis como ovogénesis, no solamente hay meiosis. La primera etapa es mitótica. La espermatogonia hace mitosis, la ovogonia también hace mitosis. Es la primera etapa. Y me pregunta sobre eso. Respecto a la fase mitótica proliferativa, es cierto que A, en la ovogénesis es toda la vida. B, en la espermatogénesis es hasta el quinto mes. C, las espermatogonias tipo B se diferencian. D, las espermatogonias pálidas se diferencian. ¿Qué opinan, chicos? A, en la ovogénesis es toda la vida. No, no es toda la vida, porque la mujer cuando nace ya no tiene ovogonias. Por lo tanto, ya no hay fase mitótica proliferativa, porque esa fase lo hacen las ovogonias. Así que la A es falso. B, en la espermatogénesis es hasta el quinto mes. No, es al revés, ¿no? En la espermatogénesis es toda la vida, porque el hombre siempre tiene espermatogonias. Siempre hay fase mitótica proliferativa. La B es falso. C, los espermatogonias tipo B se diferencian. Verdadero. Hemos dicho que hay dos tipos de espermatogonias. Las A, que pueden ser pálidas o oscuras, y las tipo B, que son las que se convierten en espermatocito primario. La clave ahí es la C. La D, ¿qué dice? Las espermatogonias pálidas se diferencian. No, las pálidas, que son un tipo de tipo A, las tipo A no se diferencian. Las tipo B se diferencian. Clave ahí es la C. ¿Ya, chicos? Es lo que hemos visto acá. Si has visto tu video clase, yo sé que estás conmigo, ¿no? Si no, muy difícil, chicos, ¿ya? Miren acá. Las tipo A son estas, tipo A oscuras y pálidas. Estas no se diferencian, están mitosis, mitosis, mitosis. Las tipo B son las que se convierten, se diferencian a espermatocitos primarios y estos entran a meiosis, ¿ya? Sigamos, chicos, sigamos. A ver, aquí que marcan. Una recién nacida mujer tiene las siguientes células sexuales.
¿Qué células sexuales tiene una recién nacida mujer? ¿Será ovogonias, ovocitos primarios, ovocitos secundarios o un ovótide? Que es lo que está previo al óvulo, ¿no? Algunos dicen ovótide o óvulo, bueno. Ya chicos, ¿qué marcan? A ver. Una recién nacida tiene ovocitos primarios detenidos en prófase 1 en diploteno, ¿verdad? En diploteno. Ovocito primario, prófase 1, diploteno. Lo hemos visto acá, mira. En este esquema espectacular. ¿No? Está, mira. Profase 1 diploteno es un ovocito primario, ¿sí o no? Aquí es un ovocito secundario. Sigamos, sigamos, chicos, sigamos. Es verdadero respecto a la fase meiótica en la gametogénesis. La fase meiótica ahora ya, chicos. En el hombre inicia la pubertad. En la mujer inicia el sexto mes. En la mujer se diferencian todas sus ovogonias. En el hombre se diferencian un grupo de espermatogonias. ¿Qué marcan, chicos? La clave es todas, ¿verdad? Mira, en el hombre inicia la pubertad, hemos dicho que sí, porque los cordones seminíferos se convierten en túbulos seminíferos en la pubertad, así verdadero. En la mujer inicia el sexto mes, hemos dicho que sí. En la mujer, la fase meiótica inicia en el sexto mes, porque creo que te lo he comentado. La fase de meiosis inicia en el sexto mes, en la mujer. Sexto mes, ojo, sexto mes, chicos, hablamos del sexto mes fetal, por si acaso, ya, por si acaso, sexto mes fetal, no vayas a pensar que sexto mes ya después de nacido, no, sexto mes fetal, y de ahí ya cuando nace, nace con el ovocito primario, ya, en el sexto mes inicia la fase meiótica, lo pongo mejor acá, no voy a hacer que confundas, como aún no llevas embrio, puedes confundir esto, ya, fetal. Listo, chicos, continuamos. Entonces es verdadero, ¿no? C, en la mujer se diferencian todos los ovogones. Mucho que sí, porque una mujer cuando ya nace, nace sin ovogones, quiere decir que todos los ovogones ya se han diferenciado y la gran mayoría ha muerto, ¿no? Ha hecho apoptosis. Pero ya no hay ovogones, todas se han diferenciado. D, en el hombre se diferencia un grupo, sí, en el hombre solamente un grupo de espermatogones se diferencian porque de ahí tiene más espermatogones que le quedan para toda la vida, ¿sí o no? Clave ahí, todas. Siguiente. Vamos a ver. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el que se ubica más cerca a la luz del túbulo seminífero? ¿A, B, C o D? ¿Quién se ubica más cerca, chicos, a la luz del túbulo seminífero? ¿Espermatogonia, espermatocito primario, espermatocito secundario o espermátide? ¿Qué opinan? Jennifer, Ariana, Giovanna. Sí, sí lo hemos dicho, incluso hemos visto imágenes. Aisha, que está por ahí, está Oscar. ¿Cuál es la clave, chicos? La espermátide, ¿verdad? La espermátide se ubica cerca a la luz. Chicos, por favor, no me están respondiendo, así que si alguien no entiende alguna pregunta, yo no tengo ningún problema en explicarlo de nuevo con imágenes. ¿Ya, chicos? Me tome el tiempo que me tome, mi interés es que ustedes entiendan lo que estamos hablando, ¿ya? Pero mientras nadie diga, ¿sabes qué? No me queda claro esto, yo continúo, chicos, ¿ya? Pero si no me responden, ¿es porque ya saben todo o es porque, como dice mi doctor, es porque no han entendido nada? ¿Sí? Pero bueno, continuamos, ¿ya? La citocinesis en la gametogénesis del varón es y en la mujer es, también lo hemos comentado, ¿no? En el varón, ¿cómo es la citocinesis?
están conectados por un puente citoplasmático, por lo tanto es incompleta, ¿sí? Y en la mujer es, claro, muy bien por Jennifer, no, en la mujer es proporcional. Recuerda que en la mujer, en la meiosis 1, aparece un ovocito secundario y un cuerpo residual que se caracteriza porque tiene poquito citoplasma. La mayor parte del citoplasma se va con el ovocito secundario. Entonces en la mujer es desproporcional. En el hombre es incompleto y la mujer es desproporcional. ¿Ya? Siguiente pregunta. Ah, ya, esto de acá. A ver, vamos a ver por acá. Ya, esto es de Ya. A ver, aquí ¿qué marcan, chicos? Ingresa a la meiosis 1 en la espermatogénesis. En la espermatogénesis, ¿quién entra a la meiosis 1, chicos? ¿Qué marcan? ¿Cuál es la clave? El espermatocito primario, ¿no? Vamos a ver. Este de acá también pueden responder, creo el de acá. El reinicio de la meiosis 1 en la ovogénesis ocurre cuando. ¿Cuándo en la mujer se reanuda la meiosis 1, chicos? ¿Alguien? ¿Cuándo se reanuda, chicos, la meiosis 1? Cuando aumentan las hormonas femeninas, ¿no? ¿Y te acuerdas cómo funcionaba? La hormona luteinizante actúa ¿sobre quién? Sobre las células de la teca interna, ¿sí? Y de ahí las células de la teca interna, ¿qué producían? ¿Te acuerdas? Producían testosterona. O sea, la mujer también produce testosterona. Eso lo hemos visto en la videoclase. Y la testosterona, ¿verdad? Entra ¿a dónde? A las células de la granulosa, ¿sí o no? Células de la granulosa. Y las células de la granulosa son los que producen las hormonas femeninas como el estrógeno. ¿Sí o no? Y el estrógeno es el que permite que la célula pase de profase 1 detenido en diploteno y continúe con su meiosis 1. ¿Sí o no? Listo. Entonces, el reinicio de la meiosis ocurre cuando hay un pico de LH. ¿Sí o no? ¿Disminuyen los estrógenos? No. Ocurre cuando los estrógenos aumentan. Cuando ocurre la fecundación, no. Esto es para la segunda detención, ¿sí o no? Que es en metafase 2. ¿No se reanuda nunca? No, sí se reanuda. Chicos, entonces aquí la clave es la B. Siguiente. Para la siguiente vamos a hablar de folículos, ¿ya? Hay que ver rápido los folículos. Ya, aquí. Tenemos un folículo primordial, un folículo primario avanzado, un folículo secundario y un folículo terciario o de Graf, ¿ya? Los folículos, chicos, son estructuras celulares en donde está contenido el ovocito primario, secundario, incluso las ovogonias, ¿ya? Las ovogonias y el ovocito primario está dentro del folículo primordial inicialmente. Entonces, tienes aquí el folículo primordial, tienes aquí el folículo primario. Entonces empiezan a desarrollar. Entonces, mira, el folículo primordial se caracteriza porque tiene células foliculares planas, ¿ya? Y aquí está el ovocito primario. El folículo primario tiene el ovocito primario y tiene células foliculares cúbicas. El primario avanzado ya tiene muchas células foliculares, pero que están a manera de gránulos. Es por eso que se llama ahora granulosa. ¿Ya, chicos? Y aquí está el ovocito primario. En el folículo secundario, ¿sí? Se caracteriza porque tiene un antro, empieza a haber líquido folicular. Y aquí ya está el ovocito secundario. Y aparecen las células de la teca interna que están por alrededor. Y el folículo de Graf, folículo terciario, ya tiene un antro folicular, ¿sí? Es un grande, aproximadamente 25 milímetros, que ha sido pregunta de examen por si acaso.
y tiene célula de la TEC interna y célula de la TEC externa, ¿ya? Listo. ¿Qué más por acá? Quizá recordar un poco esta parte. A ver. Esto de acá ya hemos hablado, ¿no? Ya. Muy bien, sigamos. Entonces, el líquido folicular empieza a formarse en el folículo secundario, ¿verdad? Ahí empieza a formarse el líquido folicular. La formación del manguito manchete, mucho que se da en la fase de Golgi, ¿no? Ahí aparece y también desaparece, ¿no? Y ya, chicos, para terminar, hablemos de la ovulación, maduración y capacitación espermática y la fecundación, ¿ya? La maduración del espermatozoide, ¿en dónde ocurre, chicos? La maduración ocurre en el epidídimo y la capacitación ocurre en el tracto femenino, ¿sí o no? En el istmo del oviducto. Siguiente, no es un evento que ocurre en la maduración. En la maduración, gracias. Chicos, en la maduración hay cambios en la membrana plasmática del espermatozoide. Sí, sí o no. Mucho que en la maduración que se da en el epidídimo se agrega, chicos, el factor incapacitante o discapacitante, ¿sí o no? Se agrega el factor discapacitante para evitar que el espermatozoide haga una fecundación precoz. De ahí, en la capacitación en el oviducto, los cilios eliminan ese factor. Eso ya lo hemos visto en la videoclase. ¿Desarrolla la motilidad? Sí, eso ocurre en la maduración. El espermatozoide empieza a tener un movimiento hacia adelante, ¿sí o no? Un movimiento anterógrado. Pérdida del factor capacitante, esto no, esto ocurre en la capacitación, ¿verdad? En el oviducto de la trompa de falopio. Aquí la clave es la C. Siguiente. ¿El factor discapacitante se agrega a la membrana plasmática del espermatozoide durante la capacitación? No, durante la maduración. Esto es falso. Siguiente. ¿No es un evento que ocurre durante la capacitación espermática? ¿Aumenta el calcio intracelular? Sí. ¿Por qué? Porque en la capacitación espermática, chicos, tiene que aumentar el calcio para que después se dé la reacción acrosómica y el acrosoma pueda liberar sus enzimas para la fecundación. ¿El pH se hace alcalino? Sí. ¿Por qué? Porque empiezan a liberarse los protones. Los iones de hidrógeno se salen, hace que el pH se hace alcalino y hace que el flagelo sea hiperreactivo y pueda tener un movimiento necesario para impulsar a que el espermatozoide fecunde. ¿Los iones hidrógeno aumentan en el citosol? No, disminuyen porque salen, ¿no? Salen, disminuye. ¿La cola se hace hiperactiva? Sí, por el pH alcalino. Aquí, ¿quién es un evento? La C. Siguiente. La ZP3 de la membrana pelúcida interactúa con un receptor de la membrana plasmática del espermatozoide. Inmediatamente se verifica lo siguiente. Cuando el ZP3 interactúa con el espermatozoide, chicos, ¿qué ocurre? Se activa la fosfolipasa C tipo Z, ¿sí? ¿Para qué? Para activar la vía del IP3 y aumente el calcio citosólico. Pero esto es lo que ocurre primero, ¿ya? La B es lo que ocurre primero. Dice, se verifica, dice inmediatamente, es lo que ocurre primero, ¿no? Después ocurre la C y la E, pero primero ocurre la B, ¿ya? Porque dice inmediatamente. Ojo con la pregunta. La reacción acrosómica ocurre cuando el espermatozoide atraviesa la corona radiada. ¿Ocurre cuando, chicos? Cuando se une con el ZP3, cuando el espermatozoide entra en contacto con la zona pelúcida. En la zona pelúcida está el ZP3, que es el receptor de espermatozoide. Siguiente, ocurre durante la reacción cortical. Durante la reacción cortical, chicos, ¿qué ocurre? ZP2 se degrada, haciendo más rígida la membrana, ZP3 pierde glucoproteínas, haciendo más rígida la membrana, ZP2 se degrada. Chicos, en la reacción cortical, el ZP2 se pierde. El ZP2 se elimina, se rompe, se degrada. Y el ZP3 se modifica, pierde glucoproteínas. ¿Ya, chicos? A ver, dice, ZP2 pierde glucoproteínas. No, esto es ZP3. ZP3 se degrada. No, esto es ZP2. ZP2 se degrada haciendo más rígida la membrana. ZP3 pierde glucoproteínas haciendo más rígida la membrana. Chicos, la rigidez de la membrana es porque se degrada ZP2, ¿ya? La clave aquí es la C. ZP2 se degrada. Siguiente.
La denudación se define como, la denudación, chicos, es cuando se pierden todas las células de la granulosa de la corona radiada. Pérdida de la corona radiada. Es falso durante la fecundación. La cola del espermatozoide ingresa al ovocito. Nosotros, si has visto la videoclase, hemos dicho que sí, la cola sí ingresa y de ahí se degenera. Eso ocurre en el humano, ¿sí? Libro de embriología de Moore, 11ª edición, edición actual. La cola ingresa y de ahí se degenera. Lo que no ingresa son las mitocondrias. B, la zona pelúcida se hace más flexible. No, se hace más rígida, ¿verdad? Se hace más rígida, lo que se llama la reacción cortical, porque aumenta el calcio. ¿Los gránulos corticales se liberan? Sí. ¿La acrosina modifica ZP3? Sí. Falso aquí es la B. Siguiente. La fecundación termina cuando, recuerda que en la fecundación tú tienes la singamia y la anfimixis, ¿verdad? Y termina la fecundación con la anfimixis, cuando todos los cromosomas están alineados en metafase. Clave la C. Cuando la mitosis de la primera división está en metafase. Ahí termina la fecundación. Listo, chicos. Ese fue todo el repaso del día de hoy. Espero todo haya quedado claro. Si hay dudas, no duden en hacerme preguntas vía WhatsApp por asesoría las 24 horas. Ahí nos quedamos, chicos. Si no hay ninguna pregunta, ahí nos estamos quedando.